Muy buenas noches, le damos la bienvenida a nuestra audiencia de Avance TV. Estamos agradecidos con Dios por permitirnos una vez más poder participar de esta reunión. Hoy, como todos los martes, tenemos a ese gran invitado, a ese hombre sencillo, humilde, pero con una palabra que tiene su boca de poder que proviene de Dios. Y le damos gracias a Dios por estos tiempos, por permitirnos podernos conectar una vez más a través de estos medios. Y sabemos, Señor, que el Señor ha levantado estos medios también para construir. Porque si el enemigo ha utilizado estos medios para destrucción, el Señor también ha levantado estos medios para construir. Y por eso estamos altamente agradecidos con Él. Y gracias por las personas que de una u otra manera participan en este programa y que edifican el reino de los cielos. Bueno, vamos ahora para comenzar este programa y colocarlo en la presencia de Él. Amado Dios y Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por el privilegio que nos das una vez más de poder participar en medio de tus asuntos. Gracias por la palabra que pondrás en la boca del pastor Gustavo Romera para llevar un mensaje, esa palabra que tiene el poder, Señor, que está en su boca y que realmente tocará los corazones, que hará que los pensamientos realmente queden impregnados de la sustancia que está en ella. Amado Dios, te doy gracias, coloco este programa en tus manos, amado Espíritu Santo, para que seas tú abriendo el entendimiento de todos aquellos que nos escuchan, los que están conectados o los que se conectarán próximamente, Señor. Y sabemos que todo lo que tú estás haciendo, Señor, realmente tiene un propósito, Señor, y te damos gracias por permitirnos hacerlo. Amado Espíritu Santo, toma el control de esta reunión, de estos medios, de la red inalámbrica, de todo aquello que a veces se presenta como obstáculo, tropiezo en medio de las redes, pero que tú vas a limpiar y vas a habilitar estos medios para poder llevar este mensaje, Señor. Te damos gracias, amado Dios, y te glorificamos y te exaltamos, Señor. Amén. Buenas noches, Pastor Gustavo Romera. Es un placer una vez más compartir este set contigo. Realmente ha sido valiosa tu participación en estos tiempos. Realmente nos gusta realmente tener estos tiempos de poder interactuar contigo con respecto a aquellas vivencias, aquellas reflexiones que pone el Espíritu Santo en tu corazón y que tú nos compartes, que son para edificación del pueblo de Dios. Y finalmente esto nos ayuda a reflexionar a veces en las cosas que hacemos, porque a veces la palabra produce en nosotros no solamente el querer como el hacer, sino que también nos inquieta a tratar de escudriñar más la palabra más profundamente. A veces pasamos la palabra someramente y a veces no nos involucramos profundamente en ella y no le sacamos la verdadera sustancia, que creo que de algo de eso es que vas a hablar esta noche. Y bueno, estamos expectantes de lo que tú vas a aportarnos a cada uno de nosotros. Y bueno, te doy la bienvenida, Pastor Gustavo. Ha sido un placer, y será siendo un placer contar contigo en este tiempo. Bienvenidos a los martes de reflexión con el pastor Gustavo Romera. Buenas noches, mi querido Jairo. Para mí es un privilegio otra vez poder compartir con ustedes y siento la presencia de Dios cuando te escucho orar y sé que esa oración también nos ministra a todos los que estamos aquí conectados. Es el deseo nuestro y el deseo en mi caso de que realmente el Señor nos hable y cuando vamos considerando semana tras semana qué compartir, a veces somos los primeros sorprendidos de lo que el Señor nos resalta en su palabra. Estamos meditando en algún salmo, en alguna lectura y de pronto el Espíritu Santo pareciera que resalta o alumbra alguna palabra y despierta en nosotros una inquietud para compartir. Y así ha sido con esto que hoy queremos compartir y que lo hemos titulado con un juego de letras, con un juego de palabras como para llamar la atención. Sabia, la sabia. Dos palabras que se suenan igual pero con algunas diferencias ortográficas no significan algo tan distinto. Y sabia, la sabia, espero que quede grabado en nuestros corazones y despierte a partir de este título
una inquietud en todos nosotros por meditar, por reflexionar en el Dios creador. Quiero leer la cita que hoy estamos compartiendo en Salmo 104, versículo 10. Plantó. Solamente ese en un salmo extraordinario titulado Dios cuida de la creación, solamente ese versículo me despierta la imaginación de tanto cuidado que Dios ha tenido sobre lo que Él ha hecho. Dice que se llena de savia el árbol de Dios y aquel cedro que Dios ha plantado. Y especifica el lugar, el conocimiento de la palabra acerca de la geografía, acerca de los lugares, y ese cuidado de escribir del salmista que hay una savia ahí adentro, hay un conocimiento que recibe el escritor inspirado por el Espíritu Santo, de que dentro de esa planta hay un líquido. Hoy la ciencia ha avanzado y se pueden extraer imágenes tan detalladas y documentales para ver cómo ese líquido, esa savia, fluye a través de una planta y termina regulando el crecimiento de esa planta, porque es ese líquido, es el agua que traslada a una velocidad de 1 metro por hora, traslada los nutrientes sobre esa planta. Pensar que en el Líbano están esos árboles y que Dios los ha plantado y que Dios cuida de ellos. Quiero leer otro versículo del mismo Salmo y dice en el versículo 24: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Sabia la savia. Esa savia interior, ese líquido que corre interiormente sobre la planta, lleva la sabiduría de Dios para sostener un árbol, para sostener y para regular el crecimiento de una planta que, dice la Biblia, fue plantada por Dios. Y dice en el Salmo 104, versículo 34, dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en él. Quiero en esta reflexión de esta noche despertarnos, llamarnos a la meditación, a la reflexión, a la contemplación de la grandeza de Dios, de la omnipotencia de Dios, del cuidado de Dios sobre todo el universo. Nosotros, como evangelistas, como hijos de Dios, como predicadores, debemos estar alimentando nuestro conocimiento acerca del Dios creador. Ustedes saben, o tal vez no lo sepan, todos los medios de comunicación siembran constantemente un montón de paradigmas, un montón de estructuras que se forman sobre la mentalidad de las personas y crean estados de ánimo, crean estados de temor, de pánico, de miedo. Se siembra la idea de que se puede agotar el agua en la tierra, se siembra la idea de que se va a acabar la madera, se siembra la idea de que se va a acabar el alimento. Y son grandes mentiras, porque gran parte de la tierra aún no ha sido prácticamente pisada, visitada ni conocida, salvo por algunos equipamientos que permiten fotografiar el planeta Tierra desde largas distancias, pero el ser humano aún no puede acceder ni llegar a esos lugares. Pero la palabra me dice, en Salmo me dice, que hay árboles plantados en el Líbano donde corre la savia y esos árboles han sido plantados por nuestro Dios. Estoy hablando en esta noche a una audiencia que quiere conocer más a Dios y estoy hablando a una audiencia que puede ser la nueva generación de evangelistas. Y la misma palabra de Dios a mí me está invitando a que yo pase tiempo contemplando la creación de Dios, pase tiempo conociendo la creación de Dios, porque es en base a esa admiración que mi fe va a aumentar. Cuando yo dejo que mi mente sea influida por los medios de comunicación, donde la gran mayoría de las informaciones son malas noticias,
noticias. Son noticias de muerte, son noticias de escasez. Hemos sido educados en la escasez. Hemos sido formados en ambientes a veces pequeños. ¿Cuánto impacto puede provocar Dios cuando nosotros subimos a una montaña y de pronto vemos una inmensidad de territorios que aún no se han podido conocer ni recorrer? Y hay en esos lugares árboles plantados por Dios. Hay animales, como dice el Salmo que animo lo puedan leer con detenimiento. Hay animales que día a día están esperando que Dios los alimente. Dios mismo determina el tiempo de vida de esos animales, de cada árbol, de cada planta. Dios cuida que el agua corra sobre los arroyos, Dios seca los ríos, Dios hace que crezcan los ríos. ¿Cuántas cosas hay cuando nosotros podemos contemplar la belleza de un ave, la belleza de un pájaro, la belleza de un pescado? Cuando podemos acercarnos al campo, en estos días fui invitado a poder cabalgar, a poder ir sobre las montañas sobre un caballo, y yo decía, Dios mío, qué potencia tiene este animal. Pregunté y tenía cerca de 400 kilos. Y esa máquina poderosa ha sido creada por Dios. Ese animal ha sido creado por Dios. Esa planta del Líbano ha sido plantada por tu Dios. Esa savia que corre por las plantas, esa savia tiene una sabiduría de Dios para que pueda regular el crecimiento de una planta o pueda marcar el tiempo en que esa planta ya no va a crecer más. Sabia la savia. Qué importancia que nosotros tengamos esa conducta que el mismo Jesús nos mostró. Jesús se apartaba de la multitud y deducimos que él se iba a contemplar al Padre y que él se iba a tener comunión con el Padre, pero que él también contemplaba la creación. Gran parte de la enseñanza de Jesús siempre está referida a hechos de la naturaleza, a flores, a la siembra sobre la tierra. Él había estado en la eternidad creándolo todo y aquí estaba en la tierra con un cuerpo como el mío, como el tuyo, aún conociendo lo que él había creado, pero ya con un cuerpo humano, todo Dios, todo hombre, un misterio que algún día podremos discernir en la eternidad. Pero Jesús también pasaba tiempo a solas y pasaba a tiempo contemplando, entiendo yo, la hermosura de la creación. Incluso Dios nos habla de que en la eternidad va a haber cosas aún más hermosas, más bellas. Ahora, cuando nosotros meditamos en eso y nuestra mente se expande al ver la creación de Dios y comprende que hay todo un universo sostenido por Dios, nuestra fe aumenta. Pero cuando nuestro espíritu es impactado por un espíritu de incredulidad que reina en el mundo, por medios de comunicaciones que quieren tener a la población atemorizada, esclavizada en miedos, en dudas acerca de los recursos, de la riqueza, nosotros como mensajeros del Evangelio debemos conocer más lo que Dios ha creado y lo que Dios sostiene. El misterio de que Dios sostiene aún las profundidades de los océanos, los bosques donde no podemos acceder, las montañas creadas en cantidades sobre toda la tierra, paisajes extraordinarios que cuando los vemos somos impactados, somos consolados. No sé cuál es tu posibilidad, creo que sí hay una gran posibilidad de que puedas detenerte sobre el Salmo 104 y puedas leer con detenimiento en varias versiones y puedas ver que ese Dios que estamos anunciando desde una plataforma o de un cara a cara con cualquier persona es un Dios poderoso, es un Dios omnipotente, es un Dios que cuida de toda la creación y ese Dios es el que sostiene nuestra vida y Él es el que sostiene también nuestra fe. Y desde esa plataforma de fe, de conocimiento de la grandeza de Dios, qué importante que un evangelista pueda tener ese entusiasmo enteros, Dios dentro del evangelista, para anunciar que el hombre debe arrepentirse de sus pecados y venir a su Creador y buscar la comunión con ese Creador que sostiene toda la vida.
En estos días nos tocó estar en momentos difíciles, entrar a terapias intensivas, a esos lugares donde están las personas con diagnósticos ya prácticamente de muerte. Y ahí había un familiar nuestro, una tía nuestra, y pudimos ver cómo estaba en sus últimas horas, pero también comprendíamos. Hoy hablábamos con su esposo, ahora viudo, pero él también con la esperanza de volver a encontrarla. Pero sabíamos que había una vida que estaba apagándose, había un día que estaba llegando. Nosotros imaginábamos en nuestra mente que ahí en los cielos tal vez estuviese sucediendo un preparativo para recibir a nuestra tía. Pero así como es la vida la que está en manos de nuestro Dios, hay toda una creación. Hay toda una creación que la Biblia en muchos casos la trata de describir. Ahí en el Génesis hay un montón de descripciones. Hay libros donde Dios mismo hace ver que Él está pendiente del cuidado de toda la naturaleza. Y cuando nosotros le damos tiempo a la meditación, primero vamos a leer este salmo pidiéndole al Espíritu Santo que traiga revelación y que traiga en nosotros la paciencia para comprender todo lo que está diciendo este salmo. Y luego, en la medida de tus posibilidades, yo te animo a que puedas ir a ver un río, que puedas detenerte a ver un árbol, que puedas fijar la mirada sobre las aves, que puedas levantar tu mirada y ver el cielo, ver las nubes, ver el sol y darte cuenta que Dios es sabio, que Dios cuida de todo eso que Él ha creado, que Él mismo ha plantado esos árboles en aquellos lugares donde nadie puede llegar y que hay una savia dentro de esos árboles que tiene la sabiduría de Dios. Tiene hasta una velocidad establecida para que recorra 1 metro en esa planta, en ese árbol, en el tiempo de 1 hora. Parece que Dios todo eso lo ha establecido. Así como dice, ha establecido límites al mar. Así como Él ha establecido límites a la lluvia. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. Desde esa grandeza, desde esa visión grande, es donde tenemos que convocar a las personas a que vengan al conocimiento de Dios. Ese Dios es amoroso, ese Dios es misericordioso y ese Dios convoca a la humanidad a arrepentirse de sus pecados, a reconciliarse por medio de Jesús para tener paz y vida eterna. Sabia la sabia. Dios lo ha hecho así. Dios ha manifestado su sabiduría en un montón de cosas. Por eso también Él dice que Él podrá llamar a juicio a todas las personas, porque Él ha dejado bien claro, Él manifiesta su corazón sabio, Él manifiesta su poder, Él manifiesta su amor, y no habrá hombre que pueda negar que hay Dios. No habrá hombre que pueda decir, no, esto ¿de dónde viene? Esto lo hizo un mono, esto fue del Big Bang. No. Está el corazón, está la mente de Dios, aún en la planta más sencilla, aún en aquel árbol que a veces es podado y nadie le presta la atención. Dice la palabra de Dios que esos árboles fueron plantados por nuestro Dios, que hay una savia que corre dentro de ellos y que esa misma savia es conducida y guiada por la sabiduría de Dios. Que el Señor traiga a nuestra vida revelación para que el evangelio que nosotros anunciamos sea un evangelio de poder y sea un evangelio que manifiesta la grandeza del Dios que nos ha redimido, del Dios que nos ha cautivado, el Dios que nos atrapa con su santidad. Y cuando vamos descubriendo todo lo que Él es, todo lo que Él hace, ¿cómo no va a proveernos la comida? ¿Cómo no va a proveernos si Él está pendiente de todo el universo y de tantas cosas que aún el hombre no puede conocer ni puede acceder? Permítanme orar por ustedes y quiero pedir a Dios que esta palabra nos despierte a todos a tener una contemplación de adoración a Dios y que caminemos en la vida a veces observando. Yo soy un observador y a veces recibo como algunas apreciaciones de chiste acerca de mi constante apreciación de los árboles, de los colores, de las montañas, de los ríos, porque yo veo la grandeza de Dios en esa
en esos detalles y luego sí podemos con todo nuestro corazón adorar a Dios, con todo nuestro corazón reconocer que Él es el que cuida de nosotros y podemos con fe y con autoridad pararnos donde sea y anunciar a la gente que necesitan conocer imperiosamente al único Dios, que necesitan imperiosamente volver en humildad, volver en arrepentimiento a Dios, porque Él será misericordioso sobre ellos como lo ha sido sobre nosotros, y Él les mostrará el propósito de la vida y les hará ver, así como hay una savia sobre un árbol que regula el crecimiento y hace llegar a cada extremo de esa planta los nutrientes, así el Señor cuida tu vida, cuida mi vida, y mucho más aún porque Él ha soplado de su espíritu sobre nosotros y Él quiere manifestar su grandeza en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, por la revelación que el Espíritu Santo nos da. Y Señor, que esto que hoy estamos aquí compartiendo sea multiplicado en aquellas personas que lo van a escuchar. Señor, gracias por tu misericordia, porque aún siendo un Dios tan grande, tan poderoso, tan pendiente de toda una creación que Él sostiene, Él escucha nuestra oración, Él conoce nuestra necesidad, Él tiene piedad y misericordia de nosotros y Él nos ama. Y Él dice que si Él cuida, si Él viste las plantas, los lirios, ¿cuánto más cuidará de nosotros? Señor, gracias por tu sabiduría manifestada aún en la creación, que esto nos llene a nosotros de fe para anunciar el Evangelio con autoridad que viene del Espíritu Santo para una generación que necesita conocer a Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien importante esa palabra, Pastor Gustavo. Finalmente, la creación testifica de su creador. Y lo que tú dices, todas las obras maravillosas que ha hecho Él, pues dan honor y gloria a aquel que lo diseñó y la preparó. Hablabas tú de la savia y cuando tú colocas un mensaje, pues yo trato de escudriñarlo y realmente en algún momento no había tratado de meditar así como profundamente en algunos versículos, aunque el Espíritu Santo a veces le da a uno esos grandes pensamientos que afloran, como tú dices, de una nota, de un versículo, de una simple palabra, aflora toda una predicación. Pero podía yo meditar que la savia es como esa unción del Espíritu Santo que empieza a fluir en medio de aquella persona. Porque aquí esta palabra habla de la savia y habla del cedro del Líbano. Y yo leía que el cedro del Líbano es un árbol que crece hasta 10 metros de altura y que tiene unas raíces muy profundas, ¿cierto? Y que su olor es agradable y que su madera es muy noble, es muy resistente a las plagas inclusive. Entonces, esa comparación de cómo cuando el Espíritu de Dios empieza a fluir en el ser humano, hace que éste produzca raíces profundas, ¿cierto? Y que sus raíces empiezan a extenderse en la tierra y su tronco empieza a crecer. Porque la savia, el fruto de la savia finalmente es darle crecimiento a la planta, es la que la nutre. Pero las cosas que me inquietaron y me tocaron es que en las características del cedro, es porque dice que es una madera noble, y esto lo digo yo a la humildad que produce el Espíritu Santo en aquel al que está nutriendo. Dice que es una madera que es resistente a las plagas. O sea, esa resistencia, ese dominio propio que le da a la persona y ese carácter para no dejarse atacar por todas las obras del adversario, por las circunstancias, por las dificultades, ¿cierto? Y que sigue conservando su aroma, finalmente, que es lo que hace agradable, nos hace a nosotros agradables, delante del Padre y delante de Dios, finalmente. Y eso me gustó bastante porque de pronto me había inquirido mucho en el asunto, pero empecé a encontrar muchos factores que estaban allí implícitos y que realmente son una obra perfecta de Dios. Así como vemos la creación y cómo una planta crece, da ramas, da hojas que dan sombra y abrigo, así el Señor ha hecho con toda su obra, hasta inclusive nosotros, su obra perfecta, hechos a imagen y semejanza de Dios. Y realmente es muy valioso, muy importante todo esto que hemos aprendido esta noche, Pastor Gustavo, como siempre.
colocando ese tip importante allí, ese pensamiento que nos hace un poquito salir del contexto normal de la palabra para tratar de buscar aquella gracia que está en la palabra, ese beneficio que está allí escondido que tenemos que buscar para que finalmente aflore y nos dé el fruto deseado. Eso es lo que realmente queremos. Maravillosa palabra. Es mi oración que el Señor tome lo que nosotros compartimos y lo multiplique. Y al escucharte, Jairo, veo que eso lo está haciendo Dios ya, porque tu reflexión acerca del cedro y de todo lo que la savia produce en el cedro ya enriquece y multiplica lo que hoy estamos trayendo. Y creo que así va a suceder con cada uno de aquellos que se destine o se decida a detenerse sobre la palabra, en este caso sobre este Salmo 104 que habla específicamente de la creación, para hacernos ver que Dios está en los detalles. Y qué hermosa esa relación con el cristiano, de que aquellos que somos nutridos por esa savia que es el Espíritu Santo, podemos ser agradables y atravesar las plagas, soportar las plagas que llegan. Pastor, me gustaría que, ya que tú tienes este pensamiento, esta palabra que finalmente Dios colocó en tu corazón, tú dirás una oración, una palabra para aquel que nos está escuchando, para aquel que está al otro lado, tal vez que está como ese árbol seco. Pero hoy hemos aprendido de la savia que produce crecimiento. Y tú le regales una palabra a aquel oyente que tal vez nos está escuchando o que nos escuchará posteriormente, pero que necesita realmente esa savia de la cual has hablado tú hoy y que necesita que nutra ese árbol seco para que vuelva a producir frutos. Entonces, pastor. Quiero primero hacerles saber a esas personas que todos en algún momento en la vida podemos estar en esa situación, que es parte de un proceso de Dios y de un propósito de Dios. El apóstol Pablo habla de que nosotros podemos consolar con la consolación que hemos sido consolados. Primero decirles a aquellas personas que puedan estar atravesando un momento como Jairo está describiendo, donde se sienten que no están siendo nutridos, o que su planta se está secando, su vida se está secando. Primero, no den lugar a la condenación, no den lugar a la culpa, porque eso viene del mismo infierno. Por supuesto, si hay pecado que ha traído esta sequía, hay una salida. Hay un Dios que nos perdona si confesamos. Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero no demos lugar a la condenación, sino que demos lugar al amor de Dios, que otra vez Él va a hablar y va a hacer que fluya en nosotros esa savia. En esa fe de que Dios lo hace, yo quiero orar por esas personas en el nombre de Jesús y declarar, profetizar que el Espíritu Santo llegará sobre ellos y va a fortalecerlo aun cuando no tengan fuerzas. El Señor va a levantarlos porque Él tiene poder para hacerlo. En el libro de Pedro dice que hay primero un padecimiento, pero luego Dios es el que hace aquello de perfeccionarnos, afirmarnos. Es Dios el que lo hace. En esa fe queremos orar en acuerdo, Jairo, para que Dios en esta misma conexión pueda tocar e impactar a las personas que necesitan ese mover del Espíritu para que pueda fluir de nuevo la vida y puedan ellos volver al crecimiento, volver a la vida que el Espíritu Santo nos da. Padre, en el nombre de Jesús, en acuerdo con mi hermano Jairo, oramos por aquellas personas que hoy se sienten como que sus vidas han dejado de crecer, como que sus vidas han entrado en una sequía, en un proceso de muerte, en un proceso de depresión, de tristeza, de decadencia. Padre, en el nombre de Jesús, le declaramos por fe la palabra de Dios sobre ellos, que aquel que cree en el Señor Jesucristo, aunque esté
muertos vivirá. Y es el espíritu de resurrección de Dios que viene sobre ellos, como ha venido sobre nuestras vidas. Y en esta noche y en este momento en el que se está escuchando este anuncio de parte de Dios, este mensaje de parte de Dios, el Espíritu Santo activa sus vidas y son levantados con nuevas fuerzas, son levantados en el poder del Espíritu Santo para cumplir el propósito de Dios, para vivir con fe, para vivir con paz, para vivir con gozo la vida que el Señor nos ha regalado en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Bueno, pastor, ha sido un placer esta noche. Hemos aprendido, sé que la palabra que se ha desatado sobre aquellas personas que necesitaban realmente ese mensaje va a producir los frutos deseados. Bueno, pastor, Amén. muy agradecido con Dios primeramente y contigo por la participación en este programa. Bueno, y te esperamos el próximo martes, como siempre, Amén. queriendo enriquecer este tiempo para pastor. Entonces, así será. Buenas noches a todos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, pastor, y a tu familia. Bendiciones. Bueno, ha sido un placer haber compartido esta reunión en Avance TV con cada uno de nuestros oyentes y bueno, les damos ese tiempo para que mediten en la palabra que se ha compartido y los invitamos nuevamente a los programas habituales que tenemos durante toda la semana y pues este encuentro que tenemos finalmente todos los martes con el pastor Gustavo Romero. Buenas noches, bendecidos.